Dentro de la estructura del gobierno mundial existe una fuerza especial compuesta por piratas, los famosos 7 guerreros del mar o Shichibukai. Estos piratas alcanzaron tanta fama y poder que llegaron a ser considerados amenazas potenciales. Por eso, el propio gobierno les ofreció un trato, alianza a cambio de inmunidad y la cancelación de sus recompensas. Pero curiosamente, a Luffy nunca le ofrecieron formar parte de este grupo. ¿Y si hubiera sido diferente? ¿Qué habría pasado si Luffy se convirtiera en uno de los Shichibukai? Quédate conmigo hasta el final, porque eso es exactamente lo que vamos a explorar en este video. Hola amigos, ¿cómo están? Hay algo que siempre me ha dejado pensando. El hecho de que Luffy jamás fuera invitado a unirse a los Shichibukai. En este video vamos a imaginar un escenario alternativo en el que sí recibe esa invitación y la acepta. Pero antes de entrar en esta historia, hay algo aún más raro que eso. Tú todavía no le diste like al video. Vamos, dale like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo este tipo de contenido. Y si eres fan de One Piece, suscríbete también. Ahora sí, vamos a imaginar cómo sería si Luffy se hubiera convertido en un Shichibukai. Para entender esta realidad paralela, primero tenemos que analizar por qué Luffy nunca recibió esa invitación. Al comienzo de su aventura en el East Blue, Luffy era prácticamente un pirata desconocido. Venía del mar más débil de todos y no tenía grandes logros en su historial. Apenas había derrotado a piratas locales con recompensas modestas, como Buggy, que solo valía 20 millones de berries. Después de vencerlo, Luffy recibió su primera recompensa, 30 millones. Nada que realmente llamara la atención del gobierno mundial. Este tipo de invitación solo se ofrece a piratas que demuestran ser una amenaza real en el futuro. Y en aquel momento, Luffy aún no era visto de esa forma. Incluso después de derrotar a Crocodile, un Shichibukai, el gobierno ocultó la verdad, diciendo que la victoria fue mérito de la marina. Para el mundo, Luffy seguía siendo un novato. Pero todo cambió en Water 7, cuando Luffy y su tripulación se unieron a otros aliados y declararon la guerra a Enies Lobby, una de las bases del gobierno. Derrotaron a toda la CP9, el escuadrón secreto de élite. Este fue el primer gran aviso para el gobierno de que Luffy era un verdadero problema. Si no fuera por un detalle, probablemente habría sido invitado a unirse a los Shichibukai, ocupando el lugar del propio Crocodile. ¿Y cuál fue ese detalle? Que Luffy le ordenó a Sogeking que quemara la bandera del gobierno mundial. Con eso, hizo una declaración de guerra oficial, una señal clara de que jamás se aliaría con el sistema. Por eso, cualquier posibilidad de invitación murió en ese instante. Ahora vamos a reescribir ese momento. ¿Y si Luffy no hubiera ordenado quemar la bandera? Eso abriría una posibilidad real para que el gobierno considerara una alianza con él. Y esa es justamente la premisa de nuestra realidad alternativa. Y aunque en la historia original, Luffy nunca aceptaría un acuerdo así, en este escenario sí lo hace, solo para que podamos imaginar cómo cambiaría la trama. Se convierte entonces en el nuevo Shichibukai en lugar de Crocodile. Claro que, para que eso pasara, el gobierno le impondría varias condiciones, como por ejemplo, que Luffy dejara de cometer crímenes, especialmente relacionados con la lectura de los poneglyphs a través de Robin. Eso es algo que el gobierno jamás permitiría. Pero para seguir con esta hipótesis, vamos a asumir que Luffy acepta controlar a Robin como parte del trato, aunque probablemente rompería esa promesa más adelante. Eso no cambiaría el rumbo de esta historia que estamos explorando. La entrada de Luffy al grupo de los Shichibukai cambiaría por completo el juego. Ese pequeño desvío en la línea temporal tendría consecuencias enormes en los eventos futuros. Y es exactamente eso lo que vamos a descubrir a partir de ahora. Con todos los cargos de Shichibukai ya ocupados, Barba Negra se encuentra con más obstáculos para intentar conseguir ese título. Por eso, hasta el arco de Enies Lobby, nada cambiaría en la cronología principal, ya que Luffy todavía necesitaría demostrarle al mundo que era una amenaza real para el gobierno mundial. Las transformaciones comenzarían a partir de ese punto. Aún con el nuevo título, el sueño de Luffy no cambiaría. Seguiría con su objetivo de convertirse en el rey de los piratas. Pero ahora, con una gran ventaja a su favor, ningún marine tendría autorización para perseguirle. Eso significa que Smoker, quien venía siguiéndole los pasos al sombrero de paja, tendría que detener inmediatamente su cacería. La tripulación de Luffy seguiría su camino y terminaría llegando al Triángulo Florian, donde, como en la historia original, conocerían a Brook y toda su emotiva historia. Naturalmente, Luffy querría ayudarlo a recuperar su sombra, lo que los llevaría hasta Thriller Bar. Y aquí surgiría el primer dilema. Esto se debe a que el territorio está bajo el control de otro Shichibukai, pero incluso con ese detalle, es imposible imaginar a Luffy ignorando el sufrimiento de los demás solo por mantener una alianza política. Sin duda, enfrentaría a Moria, tal como lo hizo originalmente, derrotaría al villano y liberaría no solo la sombra de Brook, sino también la de todas las otras víctimas que estaban allí. Así, Brook acabaría uniéndose a la tripulación
tripulación. Aunque Moria fuera uno de los Shichibukai, eso no lo exime de ser un pirata. Por lo tanto, el enfrentamiento con Luffy sería visto como un duelo entre piratas, lo que no implicaría romper el acuerdo con el gobierno mundial. Un buen ejemplo de esto es el propio Mihawk, que ya era Shichibukai y aún así tenía duelos con Shanks sin recibir ningún tipo de castigo por ello. Entonces, no habría razón para que Luffy perdiera su título por enfrentar a Mori. Con un nuevo aliado en su tripulación, el grupo seguiría adelante y, como en la línea temporal original, llegaría al archipiélago de Sabaody. Allí, los eventos comenzarían de forma similar. Conocerían a Kami y reencontrarían a Hachan. Sin embargo, ahora que Luffy sería uno de los 7 guerreros del mar, con apoyo oficial del gobierno mundial, nadie se atrevería a ponerle un dedo encima a Kami, como ocurrió en la historia original. Después de todo, los Shichibukai son temidos y respetados por todos, incluso por los más atrevidos. Eso significa que el famoso puñetazo al Tenryubito Saint Charles jamás ocurriría, ya que no habría intento de secuestro. En consecuencia, Kizaru no sería convocado a Sabaody, lo cual cambiaría por completo el rumbo de los acontecimientos a partir de ese momento. En este nuevo escenario, la tripulación de los sombreros de paja permanecería unida, sin la separación forzada provocada por Bartholomew Kuma, que originalmente dispersó a cada uno por diferentes lugares del mundo. Sin embargo, una cosa seguiría igual. Barba Negra aún intentaría conseguir el título de Shichibukai y capturaría a Ace como parte de su plan para obtener ese puesto. A pesar de que todos los asientos ya estaban ocupados, seguiría buscando ocupar uno, y el lugar más probable a disputar sería el de Gekko Moria. Pausa rápida solo para recordarte que dejes tu like en el vídeo y, si puedes, suscríbete al canal para recibir más vídeos de One Piece antes que nada. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Después de la guerra en Marineford, Doflamingo recibió la misión de eliminar a Mori, lo que provocó su salida del grupo de los Shichibukai. Por eso, si Barba Negra lograra capturar a Ace en ese punto de la historia, probablemente ocuparía el puesto de Moria, siendo incorporado a la organización mucho antes de lo que vimos en la línea original. Con eso, Ace sería capturado, Moria perdería su título y Barba Negra se uniría al grupo de los 7 guerreros del mar. Y como era de esperarse, Ace sería enviado a la prisión de Impel Down, donde aguardaría su ejecución pública en Marineford. Al enterarse de esto, Luffy partiría de inmediato rumbo a Impel Down junto con toda su tripulación, decidido a salvar a su hermano. Ahora, con los sombreros de paja aún juntos y Luffy actuando como un Shichibukai oficial, podrían atravesar las puertas de la prisión sin ser detenidos, ingresando de forma legítima y sin resistencia externa. Sin embargo, una vez dentro, comenzarían los verdaderos problemas, especialmente con Magellan, el director en jefe de la prisión. En la historia original, Magellan dejó a Luffy al borde de la muerte con sus venenos, siendo necesario que Ivankov interviniera con sus hormonas milagrosas, lo que le costó a Luffy una década de su esperanza de vida. Pero aquí, con toda la tripulación a su lado, el panorama sería muy diferente. Nami, usando sus habilidades con el clima, podría invocar lluvia sobre Magellan, diluyendo sus venenos y limitando sus ataques, especialmente su famosa técnica de la hidra venenosa. Esto también limpiaría los residuos tóxicos de su cuerpo, creando aberturas para ataques directos por parte de los combatientes de la banda. Aún así, Luffy y Sanji tendrían dificultades, ya que ambos luchan cuerpo a cuerpo, lo que implicaría contacto directo con el veneno, incluso debilitado por el agua. Los efectos serían menos peligrosos, pero seguirían causando problemas, no mortales, pero sí bastante molestos. Zoro, en cambio, tendría una ventaja significativa. Sus ataques con espadas le permitirían atacar desde la distancia, sin necesidad de tocar directamente a Magellan, lo que le daría a la tripulación una oportunidad real de victoria contra el director de la prisión. Esa victoria abriría el camino para que los sombreros de paja avanzaran hasta el último nivel de Impel Down, donde Ace estaría encarcelado. Y así, antes incluso de que fuera escoltado a Marineford para su ejecución, Luffy y su tripulación lograrían rescatarlo con éxito. En la línea de tiempo original, Luffy llegó demasiado tarde para salvar a Ace. Ya había sido transferido desde Impel Down porque perdió horas recuperándose del veneno de Magellan con la ayuda de Ivankov. Pero en esta realidad alternativa, como el sombrero de paja logró vencer a Magellan, podrían avanzar de inmediato hacia los niveles inferiores de la prisión, llegando justo a tiempo para encontrar a Ace aún encerrado. Y por supuesto, Ace no dejaría atrás a Jinbe, así que ambos escaparían juntos con la ayuda de Luffy y su tripulación. Este simple desenlace cambia por completo el rumbo de la historia de One Piece. La primera consecuencia directa es que Crocodile seguiría encarcelado en el nivel 6, ya que en esta nueva versión de los hechos, Luffy no tendría ninguna razón para liberarlo. Después de todo, solo lo hizo en la historia original, porque necesitaba toda la ayuda posible para rescatar a Ace en Marineford. Pero como Magellan fue derrotado y el camino quedó libre, Barba Negra
Negra tendría acceso facilitado a la prisión, llegando hasta el nivel más profundo de Impel Down. Allí reuniría a los prisioneros más peligrosos y los obligaría a pelear entre ellos para formar su propia tripulación. Entre esos criminales, Crocodile sería uno de los sobrevivientes, escapando junto a Teach con aún más rencor hacia Luffy y ahora como uno de los comandantes de los piratas de Barba Negra. Pero el efecto más impactante de este cambio ocurre fuera de la prisión. La guerra de Marineford jamás sucedería. Sin Ace capturado, no habría razón para el épico enfrentamiento entre la Marina y los piratas de Barba Blanca. Esto significa que Barba Blanca seguiría vivo, aún reconocido como el hombre más poderoso del mundo. Más adelante, como consecuencia natural, Luffy perdería el título de Shichibukai, volviendo a ser un pirata buscado con recompensa. Pero ahora ya tendría otro estatus, el chico que salvó a Ace y evitó un conflicto global, ganándose el respeto eterno de Barba Blanca, quien lo vería como un aliado de confianza. Luffy, en este punto, dejaría de ser solo un novato más en el mar. Se habría convertido en una de las figuras más influyentes del mundo pirata, alguien que enfrentó al gobierno mundial, destruyó Enies Lobby, fue nombrado Shichibukai y aún así traicionó esa posición al seguir sus propios valores. Sería recordado como el hombre que invadió Impel Down y evitó una guerra sangrienta, salvando un número incalculable de vidas, incluida la de un Yonkou. Esta versión de Luffy como Shichibukai demuestra exactamente por qué él jamás encajaría en ese rol por mucho tiempo. Por más que el gobierno le haya concedido estatus y libertad, los ideales de Luffy son incompatibles con los de la institución. Mientras el gobierno mundial busca control, Luffy vive por la libertad. Por eso, en la historia original, nunca fue invitado y aún en esta realidad alternativa, acabaría rechazando ese cargo en cuanto comprendiera el precio de la alianza. Luffy nunca se inclinaría ante quienes le quitan la libertad a los demás. Y bueno, amigos, ese fue nuestro viaje por un universo alternativo de One Piece, el mundo donde Luffy se convirtió en un Shichibukai. Quiero saber qué opinas de esta idea. Si te gustó el video, deja tu like porque eso ayuda muchísimo al canal. Aprovecha y suscríbete también y activa la campanita para seguir recibiendo videos como este. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo.